Bienvenidos nuevamente y una vez más a Planeta Cero, nuestro podcast sobre el mundo del misterio y otras temáticas similares que tocamos aquí, como ya sabéis los que habitualmente nos seguís y escucháis. Hoy os voy a contar una historia que podéis pensar que es muy cruel, muy violenta, incluso en ocasiones irreal. Una historia que podéis pensar que quizá se asemeja más a una leyenda que a hechos reales que en algún momento dado sucedieron. Pero lo cierto es que ha llegado hasta nuestros días y se sigue contando como, pues lo dicho, un hecho real, una historia que realmente aconteció. Luego veremos al final, y también os corresponde a vosotros juzgar si esto puede ser una invención, quizá una deformación de la realidad, una asociación de diferentes anécdotas, historias. Pero lo cierto es que de principio a fin, y es de esta manera como os la voy a contar, pues parece que la historia sí que tiene un cierto hilo conductor, así que podría perfectamente ser real. Es la historia vital de una persona llamada Alexander Bean y, como vamos a ver, sus más allegados, apodado Sonny, con lo cual ha quedado para la historia como Sonny Bean. Sonny Bean, un personaje, bueno, él y sus descendientes, como vamos a ver, que crearon un clan de auténtico terror, aunque costó mucho descubrir de qué se trataba y de qué vamos a tratar, de qué iba esta historia tan cruenta y misteriosa. Es posible que muchos ya hayáis escuchado hay quien dice leyenda de Sonny Bean. Yo lo voy a tratar como historia real y luego veremos qué puntos pueden ser leyenda y qué puntos no. Nos vamos a quedar, para empezar la aproximación geográfica, nos vamos a quedar en nuestra querida tierra. No nos vamos a mover, ya sabéis que nos ubicamos en la ciudad más populosa de Escocia, en Glasgow, y no nos vamos a mover de Escocia, sí nos vamos a ir un poquito más al sur de lo que es Glasgow, a la zona concretamente del Ayrshire, que en realidad no queda demasiado lejos si uno toma la carretera, autovía A77 hacia el sur en dirección al aeropuerto de Prestwick y continúa dirección suroeste desde Glasgow. Va a llegar hasta este lugar donde acontecen los hechos que hoy vamos a narrar, insisto, la zona del Ayrshire y concretamente, pues las playas. Es una zona costera muy cerca de la localidad de Girvan. Vamos a comenzar con la historia vital de este señor, de Alexander Sonny Bean. No está muy claro, no hay registros realmente que nos indiquen en qué año nació, pero sí se sabe que es en algún momento del siglo XVI. Entre 1500 y 1600 nace en East Lothian, insisto, en Escocia, este personaje, Alexander Bean. El muchacho de la familia Bean era hijo de un trabajador. En realidad tanto el padre como la madre eran trabajadores en el campo, a sueldo. No es que ellos tuvieran sus propios campos, eran básicamente se encargaban de pequeños trabajos cada vez que eran contratados, en el sentido de jardines, pequeños trabajos, setos, incluso ayudando con las cosechas. Pues se dedicaban a lo que era arreglar las labores de campo, por así decirlo. Así que en principio el pequeño Alexander Bean, todavía siendo un niño, un preadolescente, pues su primer trabajo era continuar la saga familiar, ser empleado y en este caso pues ganar un jornal más, que en aquella época, insisto, siglo XVI en Escocia, era lo que se hacía. Pero a medida que el pequeño Alexander fue creciendo, él se mostraba más ambicioso. Tener un pequeño, casi mísero jornal que para lo único que casi le servía era para mantener el techo familiar y echarse algo a la boca todos los días, pues no le parecía que esto fuera una experiencia vital demasiado recomendable. Así que siendo todavía muy joven, siendo adolescente, se escapa de casa con otra muchacha, con una mujer que llegará a ser al final su pareja, llamada Agnes Douglas.
conocida como la negra Agnes Black Douglas. Se decía ya a tempranas edades de esta tal Agnes que practicaba los artes de la brujería, que era una bruja adolescente, por así decirlo, que pues que en su momento llegaría posiblemente a tener grandes poderes. Fijaos el personaje ya con el que se juntaba el pequeño Alexander, nuestro ya jovenzuelo Alexander, con otra muchacha también que tenía fama de bruja, esta Agnes. Y las cosas, pues insisto, Alexander era muy ambicioso, el tema de trabajar en el campo no le iba mucho, así que las cosas pronto se empiezan a encaminar por unos senderos un tanto violentos, ya que tanto Alexander como Agnes se dan cuenta que la mejor forma de conseguir dinero rápido es robar. Y comienzan efectivamente a ser asaltantes de caminos. Comienzan a robar y en un momento dado, viendo que es tan fácil y que lo suyo es continuar con esta vida durante algún tiempo, puesto que les está dando unos buenos emolumentos, por así decirlo, comienzan también a asesinar a sus víctimas. Robar está muy bien, pero en un momento dado pueden ser descubiertos, así que es mejor ya deshacerse también de las víctimas. Y ya puestos, viendo, es cierto que los dos muchachos parece que algo diabólico sí que tenían, porque no solo comienzan a hacer de estos robos y asesinatos su forma de vida, sino que le empiezan a encontrar placer a la cosa. Y también llega el punto en que ven que todo esto, toda esta plata, todo este dinero que están consiguiendo no tienen por qué invertirlo en comida, cuando se dan cuenta de que el alimento pueden ser incluso las partes de estas víctimas que asesinan, y de esta manera tanto Alexander Sonny Bean como Agnes Black Douglas comienzan a comerse a las víctimas, comienzan a practicar el canibalismo. Lógicamente, llegados a este punto, ya os podéis pensar que los dos muchachos, ya jóvenes, pues muy en sus cabales no estaban cuando ya comenzaron con este tipo de vida. Pero claro, podéis pensar que esto entre la sociedad, entre sus vecinos, no iba a estar demasiado bien visto, así que finalmente deciden escaparse de la sociedad, marcharse incluso de la zona donde habían nacido y estaban cometiendo todas estas fechorías, y deciden refugiarse o acabar en esta zona que os comentaba al principio, la zona suroeste de Escocia, en esta costa muy cerca de la localidad de Girvan. Concretamente, acaban en una de las playas, en la zona de Benin Head, en una cueva que se va a convertir en su hogar, una cueva que va a ser su hogar durante 25 años. Van a vivir en esta cueva prácticamente como salvajes, completamente aislados de la sociedad, y una cueva que les va a servir de escondrijo perfecto y que va a alargar su leyenda y sus fechorías durante todos estos años, insisto, 25 años sin ser descubiertos. ¿Por qué? Pues porque esta cueva, que por cierto, a día de hoy, la que se dice que fue la cueva en la que en este siglo XVI Sonny Bean y Agnes, junto con lo que va a ser toda su descendencia, estuvieron viviendo y cometiendo sus fechorías, esta cueva a día de hoy es visitable. Y es una de estas extrañas atracciones del turismo macabro que muchas veces podemos encontrar a todo lo largo y ancho de Escocia, esta cueva en Benin Head. La cueva tenía 180 metros de profundidad. Desde luego era un lujo vivir en un lugar que a día de hoy, para que os hagáis una idea, tenía esta profundidad, sería casi la longitud de dos canchas de fútbol, 180 metros. Y lo mejor de todo para esta gente, para este clan, para el clan Bean, es que la entrada quedaba completamente oculta cuando subía la marea, cuando había marea alta, con lo cual la cueva era prácticamente indetectable. E incluso con marea baja era un lugar tan impracticable, tan árido, que es muy difícil pensar que alguna persona pudiera ocultarse
incluso vivir, que es ya lo que realmente hizo esta gente, insisto, durante 25 años. Así que, como decía antes, el escondite era realmente perfecto. La prole de Alexander y Agnes, porque lógicamente procrearon, comenzó a ser bastante numerosa. Bueno, 25 años podéis imaginar que dio para mucho. 8 hijos, 6 hijas, esta fue toda la descendencia. Y lógicamente la cosa continuó porque todos ellos seguían viviendo juntos, cometiendo incesto y procreando entre ellos, con lo cual Alexander y Agnes llegaron a tener 18 nietos y 14 nietas. Bien, toda esta gente, todos estos jóvenes, niños, lógicamente los cabezas del clan también, vivieron todos juntos en esta cueva de Menin Head durante estos 25 años de esta manera semisalvaje. Y por supuesto, ya os podéis imaginar que continuaron con el empleo familiar, que no es ni mucho menos el que os comentaba al principio, de trabajadores de campo que tenían los progenitores del bueno de Alexander. No, ellos ni trabajaban ni cultivaban ninguna tierra, aunque viviendo en el lugar donde estaban, pues sí que tenían esa opción. Ni siquiera pescaban, estando al lado de la playa, viviendo prácticamente en la playa, en la costa, incluso podían alimentarse de moluscos. No, todo esto era demasiado trabajo para ellos, y ya que habían tomado este modo de vida, pues lo enseñaron también a toda su prole, a todos sus hijos, a todos sus nietos. Así que fijaos toda esta cantidad de gente que os comentaba antes, los dos cabezas de familia, más los 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos, 14 nietas, lo que hacían era robar y matar durante la noche a todo el que pasaba por los caminos medianamente cercanos a esta zona de Menin Head y a esta fatídica cueva. Ya os podéis imaginar que las víctimas de los robos y asesinatos servían también de alimento. Así que estamos hablando de un clan completamente caníbal, el clan de Sonny Bean, que después pasó a la historia de esta manera, como el clan caníbal de Sonny Bean. ¿Qué es lo que hacían? Pues aprovechaban el hecho de que vivían en esta zona de playas, además playas medianamente aisladas por aquel entonces, para limpiar lo que eran las partes de los cuerpos con el agua de mar. De esta manera pues no había demasiados restos de sangre ni en la playa ni en las zonas cercanas a la cueva. Era muy difícil de esta manera realmente rastrearlos. Y lo que hacían con lo que no se comían, había que ser previsor, lógicamente, pues hacían encurtidos. Lo conservaban en barriles hasta el momento, incluso también lo secaban colgando del techo de la cueva. Ya sabemos las propiedades que tienen las sales marinas. No, es cierto que no trabajaban ni cultivaban lo que eran los campos ni la pesca, pero vamos, con los cuerpos humanos realmente se tomaban un cuidado, llegaron a tener una técnica realmente fantástica. Eso sí, solamente, insisto, les parece ser que solamente les gustaba la carne humana. Bien, durante años, porque insisto, estuvieron 25 años practicando todas estas fechorías, este canibalismo, 25 años. Y durante todo este tiempo, lógicamente las desapariciones se sucedían, se reportaban, pero eran tan cuidadosos y dejaban tan pocos rastros. Es más, solamente dejaban los rastros que querían dejar para que aquellos que encontraban alguna pista pensaran que las desapariciones, las muertes, se debían a la acción de animales salvajes. De esta manera, pues permanecieron en el anonimato y además completamente ocultos a los ojos de la sociedad durante todo este tiempo. 5 lustros. Nadie supo nunca nada de este clan de Sonny Bean. Y lo peor de todo es que en las localidades aledañas, cercanas, pues lógicamente se comenzó a culpar a agentes de estas localidades. Ya en un momento dado, tanta desaparición, aunque en un principio sí que se atribuía a la posibilidad de los animales salvajes, al final estaba claro que alguien tenía que ver algo en esto también. Así que comenzaron pues lo que se suele
lo que suele suceder en estos casos, cuando no hay un culpable claro, pues la sociedad, la masa humana, la marea humana, la jauría humana, ¿no? También podemos decir, comienza a buscar culpables. Y comenzaron los ajusticiamientos sin ningún tipo de juicio previo, ni de legalidad, persecuciones. Se colgaron a inocentes en las plazas públicas. Algunos de ellos, lo más habitual era pues ir a por los posaderos. ¿Por qué? Porque los posaderos eran normalmente, cuando se buscaban pistas, rastros de estas personas que desaparecían, en su mayoría viajantes, los posaderos eran las últimas personas que los veían con vida. Así que, bueno, pues claro, al final el culpable era el último que los había visto con vida, aunque fuera algo realmente lógico, si salían de la posada, que fueran la última persona que los había visto fuera el posadero, pero a alguien había que echar la culpa. Así que muchos de estos posaderos inocentes pues fueron ajusticiados, colgados, ejecutados, en definitiva. Pero bien, toda historia de esta índole finalmente tiene un final. Y lógicamente al final se descubrió lo que estaba sucediendo. Y es que no todas las víctimas lógicamente se dejaban asesinar sin más, sin lucha. Y alguno que otro pues les salió combativo. Resulta que una noche, ya después de estos 25 años de perfecta ejecución de sus crímenes, una noche el clan Sonny Bean decide atacar a una pareja, a un matrimonio de feriantes que, bueno, pues parece ser que provenía en mitad de la noche, viajaba proveniente de una feria que se había celebrado en un lugar cercano. Pero, por lo visto, el marido, como comentaba antes, era bastante diestro en combate. Diestro tanto en la pistola como en el fusil, en este caso, como en la espada. Y a pesar de que las mujeres del clan consiguen sorprender a la esposa, bajarla del caballo a golpes y bueno, básicamente asesinarla en el suelo, le cortan la garganta, la destripan, era el modus operandi del clan. Básicamente las mujeres atacaban a las mujeres, los hombres atacaban a los hombres. Pero claro, nadie supo qué era lo que realmente sucedía hasta este momento, en el que realmente vamos a ver que va a haber un superviviente que va a poder contar lo que sucede. Insisto, las mujeres descabalgan a la esposa de esta pareja, le cortan la garganta, la destripan, beben su sangre, pero el marido, que también es atacado por los hombres, se defiende. Se defiende y comienza una lucha, insisto, con la espada, incluso disparos, en el que parece ser que hay, no sé si bajas, pero sí heridos entre el clan Sonny Bean, y todo este escándalo que se produce durante varios minutos, puesto que el hombre pelea con todas sus fuerzas, hace que, bueno, los disparos, el ruido de la pelea atrae a más feriantes y que viajaban aparentemente no demasiado lejos de esta pareja. Y lógicamente ya cuando empieza a haber una batalla campal, porque aquello ya no es simplemente una pareja a la que están intentando asesinar entre todo este clan, ¿no? Que lógicamente la superioridad numérica era lo que hacía que normalmente tuvieran éxito en todas sus empresas, pues en este caso ya los números se igualan bastante, comienza esta batalla y el clan tiene que retirarse porque ve que no puede ganar esta batalla. De esta manera el feriante, el primero de los atacados, sobrevive y todos los demás, todos los compañeros deciden llevarlo hasta el magistrado para que declare lo que ha visto y la forma en que ha sido atacado. De esta manera es como se revela la presencia del clan. Comienzan a atarse cabos con muchas otras desapariciones y entonces sí vemos que lo que sucedía era que este clan de Sonny Bean asesinaba, robaba, mataba y se comía a todos estos desaparecidos durante los últimos 25 años. Las investigaciones prosiguen y finalmente el rey por aquel entonces, James VI de Escocia, envía, atención, a 400 hombres en busca de este peligrosísimo clan. Incluso lo hace con perros rastreadores
que van a ser finalmente los que van a dar con el rastro del clan, porque ya sabéis, se escondían en esta cueva en la cual era muy muy difícil dar con ellos, pero los perros rastreadores consiguen, a pesar incluso de que, bueno, pues lo comentábamos antes, la marea alta podía limpiar cualquier rastro, pero consiguen llegar hasta la famosa cueva de Benin Head. Y bueno, pues allí, una vez que este destacamento de 400 hombres se adentra en la cueva, aunque en un principio pensaban que allí no había nadie, porque la entrada a la cueva era una cueva completamente agreste, en la que era muy difícil pensar que nadie podía esconderse allí, pero los perros rastreadores realmente insisten en que hasta allí les lleva el rastro. Pues bien, finalmente estos hombres, este destacamento, se adentran en la cueva y allí encuentran, ya os podéis imaginar, lo inenarrable: trozos de cuerpos desmembrados por todas partes, huesos, ropajes, joyas escondidas en baúles, en fin, todo el botín, tanto humano como material, de estos recogido a lo largo de todos estos 25 años. Y aquí nos encontramos con dos versiones que todavía no está muy claro qué es lo que realmente sucedió, aunque desde luego una es mucho más atractiva que la otra, de lo que fue el final del clan Sonny Bean. La primera versión nos dice que, asustados, aterrorizados, espantados por lo que realmente encontraron, estos 400 hombres, este destacamento salió rápidamente de la cueva, asegurándose de que todo el clan estaba escondido, y lo que hicieron fue prender fuego, hacer un fuego a la entrada de la cueva y matar, básicamente asfixiando, haciendo que todo el humo penetrara en la cueva durante horas y horas, asfixiar con este humo a todos los integrantes del clan Sonny Bean. Claro, esta es la primera versión. Podemos pensar que es la más lógica, porque así, bueno, pues se deshacían del problema rápidamente, pero claro, siempre hay una versión más atractiva, yo diría que más macabra, y lógicamente es la que incluye ajusticiamientos públicos. Y es que nos dice la segunda versión que efectivamente el clan fue capturado sin ningún tipo de lucha ante un destacamento de 400 hombres, ahora sí que estaban en inferioridad numérica, y fueron todos ellos llevados a la prisión de Tulbooth en Edinburgh, en la capital de Escocia. Allí estuvieron algún tiempo esperando prácticamente por un juicio que no llegó a realizarse, porque durante esta estancia en la prisión sus captores se dieron cuenta de que aquello no eran humanos, aquello básicamente actuaban como alimañas salvajes. Sus comportamientos en prisión eran más los de animales que los de realmente humanos. Y fueron llevados a Glasgow, que en aquel entonces era donde se efectuaban las ejecuciones públicas. Y sí, fueron ejecutados sin ningún tipo de juicio previo, porque no se podía efectuar ningún tipo de juicio si no eran humanos, y fueron considerados efectivamente no humanos. Se dice que a los hombres se les cortaron los genitales, las manos y los pies, y fueron todos arrojados al fuego. Y lógicamente ellos también pues fueron quemados vivos. Las últimas palabras, se dice, de el protagonista, el cabeza de familia de Alexander Sonny Bean, fueron algo así como: no se acabó, con esto no se acaba y nunca se acabará. Y que cada cual aplique el significado que quiera a estas últimas palabras. Y las mujeres también fueron quemadas vivas, tratadas pues prácticamente como brujas infrahumanas, más que como seres humanos, como os comentaba antes. Y este parece ser que fue el final. Ya os digo, el final un poco más romántico, salvaje, si queréis, del clan Sonny Bean con esta ejecución pública en Glasgow. Bien, hay una leyenda también que nos habla, sería como una tercera versión, que en este sentido no contradice a ninguna de las otras dos, de lo que es el final de Sonny Bean y su clan, que sería una leyenda que va circulando por la ciudad, por la población a día de hoy de Girvan, muy cerca de donde sucedieron todos estos hechos, y es que parece ser que una de las hijas en un momento dado huyó de lo que era el clan, huyó de la cueva
y se asentó nuevamente en la sociedad sin que nadie supiera quién era. Se asentó en la localidad de Girvan. Pero parece ser que su identidad, no sabemos muy bien cómo, fue descubierta tras la captura del clan. Esto nos llevaría a la versión que os contaba del ajusticiamiento, de la prisión en Edinburgh y después la ejecución pública en Glasgow. Parece ser que su identidad fue descubierta y fue también, lógicamente, a pesar de que ella huyó en su momento y no participó nunca más de todo esto, bueno, pues solamente su pertenencia al clan hizo que fuera también ajusticiada, en este caso colgada en un árbol que ella misma había plantado en la misma localidad, en su casa, en su morada en la ciudad de Girvan. Y parece ser que el árbol allí continúa. Se dice que se llama el Hairy Tree y es un árbol también muy visitado en Girvan. Bueno, quién sabe si esta leyenda es cierta o no. Lo cierto es que es muy difícil de demostrar. No solo es difícil de demostrar esta historia que os acabo de contar sobre una de las hijas, sino la historia en general, toda la historia que recién os conté de Sonny Bean, pues es muy difícil de demostrar. ¿Por qué? Porque en ningún tabloide o prensa primitiva de la época aparece ninguna mención, ni siquiera a posteriori. Realmente es mucho tiempo después cuando se empieza a hablar ya de una historia que fue pasando de boca en boca realmente en esta zona de Girvan y concretamente de Ayrshire. Así que no hay ninguna referencia escrita, tampoco hay ningún archivo que demuestre que hubo una persona llamada Alexander Bean que nació en East Lothian, como os contaba, y fue ajusticiada, incluso que estuvo en la prisión de Edinburgh, que fue ajusticiada en Glasgow, ni tampoco de Agnes Douglas, que os contaba antes, su esposa, ¿no? Se han investigado los archivos y no hay ninguna referencia a que estas personas existieran. Es cierto que en aquel entonces los nacimientos, muchos de ellos no quedaban registrados, pero ya es mucho más extraño que, si realmente estuvieron en prisión y fueron ajusticiados de esta manera, no haya tampoco ningún archivo. Es cierto que no hubo un juicio, os lo comentaba antes, pero no se hace referencia en ningún lugar. No hay ningún papel oficial que nos hable del clan Sonny Bean. Se dice o se cuentan historias similares mucho antes, en el siglo XIV, en el siglo XV. Concretamente es muy conocida la historia de otro clan caníbal, el clan de Christy Click. También ha acontecido en Escocia, insisto, en el siglo XIV, siglo XV, y parece ser que hay muchas referencias de esta historia de Sonny Bean. Esta historia de Christy Click parece mucho más demostrada, aunque no es tan salvaje, ¿no?, como la de Sonny Bean, ni duró tantos años, pero parece, ¿no?, que sí que se podría asociar con esta otra historia. E incluso hay mucha gente en Escocia que cuando se le habla de la leyenda de Sonny Bean dice que esto en su momento fue, bueno, durante las guerras jacobitas, una más que posible propaganda inglesa para insultar y poner un poco en descrédito a los escoceses, algo que, bueno, no solamente durante la guerra de los jacobitas, sino mucho tiempo antes y después. Ya sabéis todos el grandísimo enfrentamiento que hubo siempre y sigue habiendo entre ingleses y escoceses, y desde el sur siempre se ha visto a los vecinos del norte como auténticos salvajes. ¿Quién nos dice que en estas épocas pues no se pudieron inventar todas estas historias para demostrar, ¿no?, que efectivamente los escoceses no eran más que una panda de auténticos salvajes, caníbales, bárbaros, y que efectivamente todo esto pudo ser una historia inventada por los propios ingleses? En cualquier caso, la historia, la leyenda, os lo contaba al principio, ha llegado hasta nuestros días y casi os puedo decir que no hay persona en Escocia que no conozca la historia del clan de Sonny Bean, tal y como os la he contado a día de hoy. Ahora es el momento de que vosotros juzguéis, investiguéis también si queréis y, bueno, me comentéis qué es lo que os parece la historia del clan Sonny Bean. ¿Creéis que es verdadera, que pudo ser verdadera? ¿Creéis que pudo ser una invención, una leyenda, una conjunción de historias, todas ellas para crear un todo
y una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos, o quizá esta invención que os decía antes de los ingleses. O quizá, sí, quizá, solamente quizá, todo lo que os he contado hoy fue totalmente cierto. Esto fue todo hoy en Planeta Cero. Espero que os haya gustado la historia de Sonny Bean y me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.